Buenas tardes con todos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Empezamos el curso o la actualización en lo que son los métodos anticonceptivos y planificación familiar en el contexto COVID, ¿no? A ver si nosotros de repente tenemos a alguna colega que es de otro país, pues nosotros en este momento estamos pasando pues por una eh, gran cantidad de pacientes infectados, ¿no? Y bueno, pues eso ha repercutido muchísimo en lo que es la planificación familiar y sobre todo en el alcance de todos los métodos anticonceptivos. Nosotros como tetras y en otros países que somos llamados matronas, ¿no? Pues manejamos todo lo que es los métodos anticonceptivos, ¿no? Hoy en día, a decir verdad, porque también trabajo en la vida privada, pues no tenemos anticonceptivos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues las pacientes buscar en distintas farmacias y con ello pues ha dado lugar a un cambio de método. Entonces, este cambio de método puede repercutir en la paciente que está acostumbrada a usar un método y que luego por esta pandemia pues ha tenido que cambiar eso, ¿no? Y de hecho que va a ocasionar algunos cambios porque, bueno, pues el organismo ya se acostumbró a ese tipo de hormonas, a esa cantidad de hormonas, porque como sabemos que los anticonceptivos son hormonas y tienen distintas cantidades de acuerdo al nombre, de acuerdo al laboratorio que la ha producido. Entonces ese organismo ya se acostumbró a ello, ¿no? Y con ello, pues con ese cambio de los anticonceptivos que ocasionan ciertos cambios secundarios en la paciente, ¿qué va a pasar? Pues que van a dejar de usar el método y con ello pues va a aumentar la tasa de embarazos. Y no solamente la tasa de embarazos, con ello también va a aumentar la tasa de abortos, ¿no? Porque bueno, pues la paciente no tenía planificado tener un embarazo, pero por el problema de la pandemia no ha tenido el alcance del método anticonceptivo que se usaba y ha pasado y va a pasar todas estas cosas, ¿no? Los distintos estudios pues dicen que de acuerdo al tiempo que la paciente no tiene acceso al método anticonceptivo, a ir a un centro hospitalario, a un hospital, a una posta de salud donde ellas solían ir, y al ver que esto se cerró, porque realmente no se atendía, se cerraron lo que es las postas de salud, ¿no? O sea, no tenían acceso a ir, y entonces el método se ha descontinuado y con ello, pues muchísimas pacientes van a quedar embarazadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Lo que se están ya adelantando a ello, ¿no? Que de aquí al año 2021 pueden haber muchísimos embarazos no planificados, ¿no? Pues bien, entonces si nos vamos a la etapa de lo que es la historia, ¿no? Para empezar a conocer los métodos anticonceptivos. Un ratito, por favor. Sí, quiero dar esto. Sí. Nos vamos pues a hablar de cómo empezaron a usar variedades de métodos anticonceptivos que con el tiempo se han ido pues acomodando, como decimos nosotros, amoldando al organismo y muchísimos, millones y millones de personas a nivel mundial pues usan distintos métodos, ¿no? Por supuesto que hay unos que cubren más, tienen mayor eficacia, ¿no? Y hay otros que pues, tienen un cierto margen de error, pero a veces no se le echa culpa, la culpa del anticonceptivo. A veces es la paciente la culpable de que haya salido embarazada usando cierto anticonceptivo, porque ¿qué es lo que suelen decir? Pues yo tomando la píldora anticonceptiva salí embarazada, ¿no? Y cuando le preguntas, entablas en la conversación con la paciente y le preguntas, pues, ¿cómo la has tomado? Pues me olvidé un día, me olvidé 2 días, y al día siguiente me tomé una, me tomé dos, y entonces ahí ha dado que el método anticonceptivo vaya fallando. O sea, no es en sí el anticonceptivo, sino que muchas veces es la paciente la culpable de que el método anticonceptivo falle, ¿no? Por eso, todas las que hacemos planificación familiar, todas las que hacemos consultorios, ¿no? En los centros de salud, en las postas de salud, ¿no? Tenemos que darle la charla a la paciente de cómo debe tomar
si en todo caso está tomando las píldoras, si en todo caso está usando una hormona, en el caso de la ampolla de 3 meses, ¿no? Porque eso es lo que da MINSA aquí en Perú, ¿no? El Ministerio de Salud da, pues, píldoras mensuales y da también hormonas mensuales, que en este caso hablamos de la medroxiprogesterona y conocida por la paciente como la Depo-Provera, ¿no? Entonces, estas hormonas o pastillas anticonceptivas se suelen dar pues mensualmente. En el caso de la pastilla, la paciente tiene que ir todos los meses cuando se le terminen para que le den un nuevo blister. En el caso de la ampolla de 3 meses, pues tiene que ir cada 3 meses a que le coloquen la ampolla, ¿no? En el caso de los dispositivos intrauterinos, pues la paciente también que tiene que ir a hacer el chequeo respectivo, que muchas veces no lo hacen. Eso es muy cierto, ¿no? La paciente se pone un DIU, por ejemplo, y desaparece. Va de repente a los 15, 20 días cuando se le cita para el primer control y luego desaparece, ¿no? Pues bueno, eso depende de cómo educamos a la paciente. Y también tiene que ver muchísimo, ¿no? Dónde viven, la vivienda, o sea, la ubicación, dónde está la paciente, se desaparecen o cambian de domicilio, porque son pacientes que, bueno, pues alquilan un cuarto y por X motivo se tienen que mudar, ¿no? Entonces, esa paciente ya se perdió el método. Y con el tiempo, pues esa paciente regresa y regresa embarazada, ¿no? Entonces, tenemos un cuaderno, nosotros tenemos un cuaderno, un folio, y donde colocábamos, tiene un número de historia y todo eso de la paciente, ¿no? Porque sí es cierto que MINSA da todo lo que es controlado, todos los anticonceptivos, todos los métodos anticonceptivos, y por lo tanto se tiene que tener un control con ellos, ¿no? La paciente, tener todos los datos de la paciente anotada, por si acaso, pues tenemos que salir muchísimas veces a buscarla o muchísimas veces a tener que llamarla. Y con esto del COVID, pues con esto del COVID salieron las normas de MINSA, ¿no? De cómo tenemos que trabajar con respecto al alcance de los anticonceptivos, que a la paciente se le sea fácil tener el anticonceptivo. En este caso de las visitas domiciliarias, pues tenemos que salir a buscarlas, ¿no? Ya que hacemos las visitas, pues cargamos los métodos anticonceptivos, ¿no? Miramos precisamente qué método toma esta paciente, y pues ya salimos todo esto preparado, ¿no? Bien, entonces, remontémonos a la historia, cómo nacen los anticonceptivos. Dice, pues esto es muy antiguo, muy antiguo, ¿no? Empezamos a hablar de la época de la prehistoria. Sí, imagínense, en esa época en que pues era la era de Pericles, allá por Atenas, ¿no? Donde las mujeres tomaban muchísimos brebajes. Y bueno, eso de la época de la prehistoria de los anticonceptivos, no es que digamos que se ha acabado estas tomas, estas aguas, estos brebajes, porque hay muchas mujeres que todavía lo usan, ¿no? Por ejemplo, en la selva en Perú, mujeres que toman ciertas hierbas, que pues esas hierbas contienen hormonas, ¿no? Y que ellas están acostumbradas a evitar un embarazo tomando con ello. Claro que no cumplen de repente la cantidad de hormona que el organismo lo requiere, pero lo evitan de cierta forma, están evitando un embarazo. O sea, porque en la selva y en las tribus esas que están pues al fondo, donde a veces no se llega, porque hay muchísimos lugares aquí en Perú que no se llega. No se llega, por mucho que digan, todo salud está en los últimos pueblos. No. Hay pueblitos donde no podemos llegar. Hay pueblitos que por más que digan las obstetras, los médicos, los serumistas, no llegan, ¿no? Entonces no cuentan con un anticonceptivo. ¿Y cómo se cuida esta gente? ¿Cómo se cuidan estas personas? Pues tomando algún tipo de hierba, tomando algún tipo de brebaje que ellas conocen, ¿no? Que ellos conocen. Aquí en Lima Metropolitana, estamos en la central, por supuesto que toman brebaje, por supuesto que toman aguas, ¿no? En mi época de interna, sin mentirles, llegaban las pacientes con el típico olor a la ruda. Entonces decían, pues, ¿qué has tomado? ¿Qué has bebido? Y ellos nos dicen, bueno, pues, tomé agua de ruda, tomé agua había otra hierba mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, pues eso les provocaba a ellas, pues muchas veces provocar el aborto, ¿no? Y bueno, pues mira, estos de aquí
de los anticonceptivos, de las hierbas, de las aguas que se tomaba, pues viene de muchísimos años atrás, ¿no? Y que nosotros siempre hemos tenido que ver, ¿no? Las mujeres, precisamente por ser mujeres, que somos las que siempre tenemos que estar batallando y luchando para elegir el método ideal, porque en todas las mujeres no nos llega, o sea, todos los métodos anticonceptivos no va a ser igual para toda mujer, ¿no? La mujer, cada uno tiene su organismo, cada uno tiene su defensa, y uno tiene que ir probando y probando y probando los métodos, ¿no? Bien, pues mire que en esa época se utilizaban, las mujeres chinas vivían plomo, o sea, el plomo y el mercurio, que son metales, ¿no? Para controlar la fertilidad, o sea, para evitar un embarazo, pues ellas bebían estos minerales que hoy en día, ¿qué hace en el organismo? El plomo valora los pulmones, ¿no? El mercurio, peor, es un mineral que está totalmente prohibido. Imagínense si nosotros tomamos hoy en día eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estas mujeres que muchas veces quedaban infértiles o se morían? Porque estaban tomando, pues, es un verbaje muy fuerte, en este caso, que son minerales. Y no solamente eso, o sea, tomaban otras cosas mucho más fuertes. O sea, creían en los amuletos, y ya nos vamos pasando, nos vamos a ir de época en época, ¿no? Y ya empezaban a usar, pues, amuletos, ¿no? Eh, Amuletos que se colgaban, inclusive de animales y toda esa cosa, ¿no? Creían muchísimo en ello. Imagínense ustedes que las mujeres decían que creían que para evitar el embarazo, daban 3 vueltas alrededor del lugar donde había orinado una loba preñada. O sea, ¿cómo, cómo buscar ese animal donde había orinado y había que girar alrededor para evitar el embarazo? Imagínense esas creencias, ¿no? Esas creencias que les digo, que les repito, que de repente en algún lugar, en alguna zona, todavía creen, ¿no? Como creen que pues la luna, el sol y esas cosas eran los culpables de un embarazo, ¿no? O como antes que nos contaban, pues que la cigüeña traía al bebé, ¿no? Entonces, estas cositas han ido quedando, que sea un poquito en cada zona de cada país, ¿no? De creer en estas hierbas, de creer en los amuletos y que de esa manera podían evitar un embarazo. Y bueno, pues, y aparte de ello, de la creencia, o sea, de la fe, ¿no? Aparte de la religión, porque aquí la religión, pues, tiene también muchísimo que ver, ¿no? Porque hay muchísima gente que dice que, pues, bueno, pues, Dios dijo que nos multiplicáramos y no tenemos que multiplicar y multiplicar y no usar ningún método anticonceptivo, ¿no? Y también tenemos que ver con la iglesia en el que no está de acuerdo en que las mujeres usan algún tipo de anticonceptivos. Entonces, todas esas cositas tienen que ver y por supuesto que repercuten y que haya muchísimas tasas de embarazo, ¿no? Que a pesar que hay millones y millones de mujeres que usan los anticonceptivos, que aquí en Perú, Minsa, ¿no? Invierte millones y millones en los anticonceptivos porque los anticonceptivos en Perú son gratis, ¿no? O sea, no hay ningún anticonceptivo que se cobre, no lo cobran, son totalmente gratis, ¿no? Solamente que la paciente tiene que contar con una historia clínica y acercarse al centro, posto de salud, hospital, para que les puedan dar, ¿no? Y otra cosita también que hizo que las mujeres abandonaran un poco los anticonceptivos aquí en Perú, porque en mi época de serumista, ¿no? Para evitar que la mujer se trasladara todos los meses por un blister, ¿no? De anticonceptivos. Entonces dijeron, pues vamos a darle, si es una mujer continuadora, vamos a darle por 3 meses y así evitamos que ella regrese, ¿no? Igualito, si la mujer usaba preservativos, si era por primera vez le dábamos 10 y luego la segunda vez, señora, para que usted no regrese, le vamos a dar 30. Y así hacíamos. Pero ¿qué pasó? Que hubo un tiempo en que no se hacía, se dejó de hacer eso, ¿no? Entonces no se les daba. Tenían que ir todos los meses, pero de esa forma se fue perdiendo la paciente y pues empezaron a haber muchos embarazos, ¿cierto? Que aquí en Perú también, a pesar que está planificado, a pesar que en Lima metropolitana se intenta llegar, aunque sea al último cerrito, ¿no? Hay mujeres que no usan ningún método anticonceptivo.
Todavía las hay, que no las creen o que tomar un solo blister o una sola pastilla y ya les cayó mal y ya listo, dejaron el anticonceptivo, ¿no? Porque cuando les preguntamos, ¿por qué no te cuidas? Las respuestas son esas. Bueno, pues me cayó mal, ya me dio flojera ir al centro de salud, no, cuando fui no estaba la obstetra, no, cuando fui que había fiesta. Bueno, pues ponen un montón de peros, entonces eso hace, ¿no?, que la tasa de embarazos aumente. Y si la tasa de embarazos aumenta con los embarazos no planificados, también aumenta la tasa de abortos, ¿no? Bien, entonces, estas creencias de la época, pues de la prehistoria, ¿no? Le digo que hay todavía ciertas personas, ciertas familias que todavía creen en ello. Bueno, pues nosotros aquí creemos, nosotros las profesionales de salud, nosotros las obstetras, creemos en los métodos anticonceptivos, ¿no? Que existen anticonceptivos que van a bloquear la ovulación y por lo tanto la paciente no va a salir embarazada. Que existen dispositivos intrauterinos que va a haber un cambio en el endometrio y que va a impedir que se pegue el embarazo, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de salud le tenemos que dar esa charla, ese conocimiento a la paciente, de tal manera que ella lo grabe, se le quede, ¿no? O sea, preguntarle siempre, señora, ¿usted lo entendió? Y me puede decir lo que le dije, porque a veces hablamos y no nos hablamos y no sabemos si la paciente está entendiendo o no lo está entendiendo. O utilizamos términos, los términos que por supuesto en salud nos estamos acostumbrados a usarla, pero que a veces la paciente lo desconoce, ¿no? Entonces, para evitar todas esas cosas, nosotros hacemos el feedback de retorno. O sea, hacemos, le decimos, le contamos, ¿no?, cómo son las cosas y luego le preguntamos, ¿no? Bien, miren ustedes, en Australia, ¿sabes?, que en esa época usaban los envoltorios de golosinas como condón, o sea, como el preservativo, ¿no? Envoltorios de golosinas, ¿no? O sea, una golosina, por ejemplo, un paquete de galletas que trae el envoltorio y su plástico, lo estaban utilizando como el anticonceptivo, como un preservativo. Imagínense ustedes hoy en día cómo está el ambiente de contaminado, ¿no? Y con la pandemia que estamos viviendo, utilizar estas cosas, pues de hecho, ¿no?, que esto incrementaría las infecciones, ¿no?, tanto en el hombre como en la mujer, porque en una empaquetadura de golosina, colocar ahí en una zona que es tan débil, porque las zonas femeninas, las zonas masculinas sexuales, es una zona muy, muy, muy débil, o sea, cualquier cosita les afecta. Y tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con ello. Imagínense colocar un envoltorio, o sea, de una golosina cualquiera, y que ha pasado de mano en mano, ¿no? Porque eso es lo que pasa con todo lo que son los alimentos, ¿no? Lo agarra uno, lo agarra otro y lo agarra otra. ¿Y cómo estamos con este virus? Que lo que hace, pues, este virus transmitirse, ¿no?, de persona en persona, de persona en persona. Y es de nunca. Bueno, ojalá que ya en Perú estemos en caída, ¿no? Y que este virus se vaya ya, bueno, adecuado a nuestro cuerpo, que al final todo lo vamos a tener, ¿no? Es un virus que de hecho que todito lo vamos a tener, ¿no? Bueno, uno ataca dependiendo de tu estado de defensa, de tu inmunidad que tú tienes, ataca muy fuerte y mata, ¿ah? Y en algunos pues se presenta con ciertos síntomas y en algunos con ningún síntoma. Pero nosotros no podemos ayudarle en ello, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar todas las medidas, todas las precauciones posibles. Y en este caso de los anticonceptivos, ¿no? En este caso, pues, tenemos que indicarles a las pacientes dónde dejar su anticonceptivo si se trata de píldoras, ¿no? Si se trata de los preservativos, indicarle dónde los tienen que tener. Toda esa cosita, nosotros las obstetras las hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros las obstetras trabajamos con lo que es planificación familiar y con todos los métodos anticonceptivos, ¿no? Mira. Luego de que ellos empezaban, o sea, seguimos analizando y mirando cómo los anticonceptivos han ido avanzando, ¿no?, en su eficacia, en su forma de presentación, ¿no?
empezaban a hablar de la abstinencia, o sea, abstenerme de tener contacto con mi pareja para evitar un embarazo, ¿no? Y si en todo caso, pues salían embarazadas, echarle la culpa, pues, al sol, al viento, a la lluvia, a la luna, a las estrellas, ¿no? Inclusive decían que la espuma del mar, ¿no? O sea, que la espuma del mar es especialmente potente. Imagínense ustedes, ¿no? La espuma del mar, o sea, tendríamos miedo ya a irnos a bañar, porque, pues, echarle a un embarazo, o sea, echarle la culpa de que podías embarazarte por ello, ¿no? Como a veces las preguntas que hacemos en el consultorio, las preguntas de la paciente son, ¿no? ¿Puedo quedarme embarazada si me siento en la taza del váter? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Puedo quedarme embarazada si el esperma ha caído en la sábana de la cama? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo creen que puedan quedarse embarazadas así, no? Pero bueno, pues a veces son las preguntas y que ellas, ¿no? Que ellas quieren echar la culpa o quieren creer que se han embarazado en esas circunstancias, ¿no? Bueno, pues en esa época, estamos hablando de las épocas muy antiguas, ¿no? Que ellos pues tenían ese tipo de creencias, ¿no? Y luego decían que en la época de la menarca, en esa época la menarca o la menarquia, ¿no? Empezaba pues entre los 18 y 20 años. ¿De qué estamos hablando? Hoy en día aquí en Perú, la menarquia empieza a los 8 años. Tenemos niñas que empiezan a arreglar a los 8 años. En esa época era de 18 a 20. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que ahora esto sea antes, ¿no? Que ya no sea a los 18 ni a los 20 años, era ahora a los 8 años. Y corre el peligro de un embarazo, porque una vez que empieza a haber un reglado de por medio, una vez que empieza a haber ya todo el funcionamiento hormonal, ¿no? Empieza a haber una maduración de todos los órganos sexuales. Y si hay una maduración, de hecho, que puede haber un embarazo de por medio. Entonces, pero en esa época, ¿por qué no se reproducía mucho, no? ¿Por qué? Porque era la menor que empezaba a los 18 años. O sea, si empezaban a tener sexo a los 10, 12 años, pues no había un embarazo de por medio, ¿no? Pero hoy en día, 9, 8 años, están reglando. Aquí, sin embargo, la literatura, ¿no? Lo dice que es un promedio de 11, 12 años. Bueno, es un promedio de 11 a 12 años, pero se dan muchísimos casos, muchísimos, de que empiezan a los 9 o a los 8 años, ¿no? ¿Y a qué le echan la culpa, según los fisiólogos, ¿no? Según dice que tiene que ver con el estado de nutrición del niño o de la niña, ¿no? Con factores de tipo genético y ambiente. Mejor nutrición, o sea, si como bien, si la niña está bien alimentada, ¿no? Va a ocasionar que haya una maduración, ¿no? En sus órganos sexuales y por lo tanto va a arreglar. Ese es, yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, ¿no? También con factores de tipo genético, siempre y cuando, bueno, pues, o mi madre arregla agua a esa edad, pues de repente también arregla a esa edad, ¿no? Y el ambiente. Yo por la experiencia que tengo, ¿no? Lo puedo aducir que es más que todo por el ambiente, ¿no? Nosotros estudiamos los niños, colegios mixtos, ¿no? O sea, niños y niñas. Y pues están rodeados de todos los que son las niñas rodeadas de niños. Y eso hace pues que haya una maduración precoz, o sea, a mi modo de ver las cosas, a mi modo de entender, ¿no? Por la experiencia, ¿no? Puedo aducir que se trata por el medio ambiente, por lo que lo rodea a la niña, hace que madure esto. Porque hoy en día, los profesores de qué hablamos, de los niños, ¿de qué se les enseñamos? Anatomía, ¿no es cierto? Y los niños empiezan a manipularse sus órganos genitales, empiezan a ellos a explorarse, ¿no? A conocer ese mundo, para algunos maravillosos, para algunos pues es algo que les llama, pues se quedan a veces impresionados y decir, mira qué es esto, ¿no? Mamá, ¿qué me está sucediendo con ello, no? Más si es una niña y le viene la regla a los 8 años. Imagínense, a los 8 años, a los 9 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esas niñas se pueden embarazar fácilmente, ¿no? Entonces, si los estudiosos dicen que se puede deber
Es algo fisiológico. Si yo digo que es algo fisiológico, nosotros lo sabemos, ¿no? Algo fisiológico es algo normal. O sea, ¿qué me sucede? Porque es algo normal de mi organismo. Pero eso le sucedería pues a millones y millones de niñas. O sea, no estaríamos hablando ya de un factor genético ni ambiental. Estaríamos hablando de algo normal de mi organismo. ¿Sí? Bueno, pues con la práctica y que de repente alguna de ustedes trabaja en lo que es los consultorios a nivel de MINSA o en consultorios privados, se van a dar cuenta que hay muchísimos casos de que estas niñas se empiezan a arreglar a los 8 años, ¿no? Bien, y decían aquí, empezaban a hablar ya en la antigua China, estamos hablando ya remontándonos a la antigua China y la India, ¿no? Donde ya se recomendaba lo que era el coitus reservatus. Nosotros lo conocemos más como el coitus interruptus, ¿no? Cuando hablamos de planificación familiar, ¿no? Nosotros decimos coitus interruptus porque, bueno, pues la pareja no llega a eyacular. Ha habido una interrupción, se interrumpió la eyaculación. Por eso viene el nombre de coitus interruptus. Aquí empezaban a hablar del coitus reservatus, ¿no? O sea, que ellos tenían ganas, hacían el sexo, pero se reservaban, o sea, no tocaban a la mujer. Y en lo que empezaban a llamar, pues, el coitus reservatus, porque no la tocaba. Simplemente, pues, se le hacía todo lo que es el enamoramiento, como decimos, ¿no? Enamoramos, empezamos a los tocamientos, ¿no? Pero no llegaban ellos para nada a introducir el pene dentro de la vagina. Y es lo que llamaban el coitus reservatus, ¿no? Porque ellos creían que la eyaculación era una gran pérdida del llanto, perdían su masculinidad. Imagínense ustedes, si hablamos hoy en día del coitus reservatus. No tenemos idea, no, jamás, no le decimos a ningún paciente, señora o señor, usted va a tener el coitus reservatus, no, para nada. Nosotros hablamos de un coitus interrumpido, ¿no? Para evitar que salga el semen y con ello, pues, los espermas y que haya un embarazo de por medio, ¿no? Pues en la antigua China, aquí los indios y todo esto, y que todavía, me imagino, que siguen creyendo en estas cosas, practican el coitus reservatus. Bien, luego empezamos ya a avanzar con los métodos, porque los métodos anticonceptivos, o sea, los métodos han ido avanzando, con la idea clara de encontrar el método perfecto, ¿no? Hoy en día no se habla de un método anticonceptivo perfecto. Ninguno cubre el 100%, absolutamente, ninguno. Llegamos a un 99% de eficacia, ¿no? Que puede ser las píldoras anticonceptivas o los inyectables mensuales. Pero ninguno cubre el 100%, inclusive el preservativo, ¿no? Bien, pues entonces empezamos a hablar del método del calendario, que era pues un método nuevo, ¿no? Y según ellos pues era muy eficaz, acompañado con el método del moco cervical. El método del calendario, sí es cierto que sí es un método que si lo saben llevar, que si lo lleva con la obstetra, con la profesional de salud, es un método muy, pero muy eficaz, ¿no? Pero hay que saberlo llevar. Y hay que saber si es una paciente que tiene una regla de unos 28 días exactos, o tiene una regla de unos 30 días exactos, ¿no? No podemos trabajar con el método del calendario si la paciente es irregular. Definitivamente que no lo podemos hacer. Si no, tendríamos que estar con ella todos los meses. Pero este método del calendario que se empezó a usar en Estados Unidos, ayudado con el método del moco cervical. El método del moco cervical, hay que enseñarle a la paciente cómo distinguirlo, ¿no? Hoy en día, con todo esto que se vive y con el ambiente tan contaminado que está, es muy difícil que una paciente detecte, ¿no? Detecte el moco cervical, porque si el moco cervical significa que va a caer un óvulo, ¿no? Pues el moco cervical, la paciente tiene que estar muy entrenada, tienen que pasar unos 3, 4, 5 meses en que ella sepa distinguir ese moco de un flujo vaginal,
para poder llevar este método, ¿no? Pero bueno, porque en Estados Unidos en esa época ya se empezó a usar, pero igual las mujeres salían embarazadas, o sea, que no era el método todavía que se buscaba, ¿no? Luego se empezó pues a usar la lactancia. La lactancia hoy en día pues recomendada muchísimo, ¿no? La lactancia materna exclusiva, ¿no? De 6 meses. Decimos exclusiva por 6 meses. Esos 6 meses, mientras el niño esté lactando mañana, tarde y noche, va a servir como un anticonceptivo, ¿no? Porque va a impedir que actúen las otras hormonas, porque la que está mandando, la que está comandando es la hormona prolactina, que es la que está secretando y secretando la leche, por lo tanto va a impedir que las otras hormonas funcionen y por lo tanto no haya un óvulo de por medio, ¿no? Bien, pues esto de la lactancia, que también la llevamos nosotros las obstetras, que tenemos que indicarle a la mujer que es efectiva los 6 primeros meses, siempre y cuando solamente el niño se dedique a lactar mañana, tarde y noche, ¿sí? Pero mira que desde los comienzos de la historia de las mujeres de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, dice, han usado la lactancia materna, precisamente para espaciar embarazos, ¿no? Pero tenemos que ser, cuando damos este tipo de información a la paciente, tenemos que decirle perfectamente que solamente le tiene que dar lactancia. Lo que pasa es que a veces combina, ¿no? Combinan con el biberón y ahí es donde el método falla, porque suelen venir luego y decir, bueno, pues yo lactaba y salí embarazada. Ah, pero ¿qué? ¿Lactabas nada más? La pregunta, ¿no? No, también le daba biberón. Ahí estaba el problema, ¿no? Entonces, por eso, la que hacemos planificación familiar, ¿no? Tenemos que ser muy claras, ¿no? Con las pacientes, informarle todo, cada detalle, cada cosa, para que ellas no se vayan con ninguna duda y que el método funcione como debe de ser. En este caso, la lactancia es, como dice, exclusiva los 6 primeros meses, ¿no? O sea, si yo digo que es exclusiva los primeros 6 meses, pues significa que tengo que darle, pues, los 6 primeros meses solamente lactancia, lactancia y lactancia, ¿no? Bien. Luego se empezó a hablar, mira, esa época, lo del condón, lo del preservativo, estaba pues muy antiguo, ¿no? Y dicen en las paredes de una cueva en Francia, ya se veía pintada la forma de un preservativo. O sea que el preservativo no es de ahora, ¿no? El preservativo es de muchísimos, pero muchísimos años atrás, de unos 12.000, 15.000 años de antigüedad. Lo que pasa es que los preservativos han ido cambiando de acuerdo a la forma, ¿no? Lo que tiene, el lubricante del preservativo, ¿no? Y entonces, pero no es de ahora, ni es moderno, ni nada, ya lo usaba, ¿no? Porque se ha encontrado, pues, imagínense, en una pared ahí pintado, un preservativo. O sea, que sí lo usaban, que sí tenían idea, que sí sabían que había un método de barrera que impedía la fecundación, ¿no? Y las esponjas, bueno, la verdad yo no tengo mucha experiencia con respecto a las esponjas, es más, nunca he visto una esponja utilizarla como un método anticonceptivo, ¿no? Pero que ya en los años de 1994 lo usaban y se vendían en las farmacias, ¿no? Se dice que probablemente, posiblemente, las esponjas pues eran el método utilizado para bloquear y absorber el semen. Pues sí, pues, es lo que hace una esponja, ¿no? Absorbe, ¿no? Absorbe el semen, ¿no? Pues eso se usaba este método, ¿no? Pero también contaminación, ¿no? Porque si yo me voy a colocar una esponja, tengo que tener guantes puestos, o al menos lavar las manos en ese momento, ¿no? Pues sí, porque yo con mis manos voy a introducir gérmenes, voy a introducir cualquier tipo de bacteria, cualquier o sea, cualquier bicho puedo introducirlo con mis manos, ¿no? Si se usaban la esponja. No tengo experiencia para nada, no sé nada con respecto a las esponjas, pero porque, bueno, pues la historia lo dice, ¿no? En el libro del Talmud dice, recomendaba utilizar una esponja bañada en vinagre. Ustedes imaginen vinagre, a ver. Las que conocemos, yo creo que todos, ¿no? Todos los profesionales de salud conocemos lo que es usar vinagre, ¿no?
o sea, que la paciente lo use internamente, o sea, en la vagina, ¿no? En el órgano interno. Si la mujer está con una inflamación, terrible, si la mujer tiene una herida a nivel de cuello uterino y usamos una esponja bañada en vinagre, imagínate lo que le arde, ¿no? Imagínense lo que le puede arder. Si solamente a veces con introducir el espéculo, ya la paciente se está quejando, ¿no? De que le duele. Si tiene una pequeña herida, si tiene la zona inflamada, si tiene una vaginosis de por medio, con tocarla nada más, la paciente ya está diciendo, me duele, me fastidia, está incómoda. Imagínense una esponja bañada en vinagre. ¿Mm? Pues bueno, pues esos son esos ¿qué métodos, ¿no? Se han usado. Hoy día no tengo ningún caso que me diga que haya usado este tipo de material para evitar el embarazo, porque lo que hace la esponja es eso, ¿no? Succiona el semen y por lo tanto, pues, va a evitar pues, que los espermas continúen, ¿no? Y lleguen a alcanzar el óvulo. Y luego, pues, las espumas, cremas, jaleas, supositorios anticonceptivos, pues, en cuanto a las espumas, bueno, sí, hay pacientes que todavía usan, ¿no? Cremas, jalea, películas, los supositorios también anticonceptivos, pues, es muy raro encontrar una paciente que te diga, ¿no? Mira, yo he usado este tipo de cosas. Uno, porque no es el método que te llega a cubrir a ti ni siquiera un 90%, porque tiene muchísimo margen de error, ¿no? O sea, falla. Entonces, ese método se han ido, de repente salieron al mercado, ¿no? Porque la intención es encontrar un método anticonceptivo ideal, ¿no? Y usarlo, pero han ido desapareciendo del mercado porque no cumplían, pues, ¿no? Con el objetivo que es evitar el embarazo. Entonces dice que en el año 1850 en el antiguo Egipto, ¿no? En el antiguo Egipto se usaba esto y que se solía enterrar a los muertos con estos métodos anticonceptivos porque ellos creen en la otra vida, ¿no? Entonces los enterraban con todo esto porque la otra vida ya estuvieran planificadas. Bueno, son creencias, lo dicen los libros, en este caso este libro, el Talmud o el Plenanhu, que es el de planificación familiar, ¿no? Que se ha encargado de buscar toda la historia de cómo los métodos han ido avanzando, Y conforme uno los va leyendo, ¿no? Te vas encontrando con cada cosa y decir, bueno, pues soy de la época del año 95 en que estudiaba obstetricia, ¿no? Y que no he tenido ninguna paciente que me haya reportado, que me haya contado que ha utilizado este tipo de métodos o que ella haya dicho, pues bueno, pues algún familiar lo enterraba con estos anticonceptivos para evitar en la otra vida, pues un embarazo. O sea, ya les enterraban con estas cositas, espumas, cremas, jaleas y todo, para evitar que en su otra vida ya ellos ya pues están planificados, ¿no? Bueno, mire lo que decía este señor Aristóteles. Recomendaba realizarse un baño vaginal con aceite de cedro, que es un árbol, ¿no? Con ungüento de plomo o incienso mezclado con aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva es muy bueno, ¿no? Además, pues bueno, pues iba a lubricar, ¿cierto? De repente, no como un anticonceptivo, de repente el aceite de oliva, sino como un lubricante. Podría haberlo usado, ¿no? Pero los ungüentos de plomo o aceite de cedro para evitar un embarazo, pues bueno, lo veo bien difícil, ¿no? Bien difícil que estos tipos de aceite impidan un embarazo. Los diafragmas y los capuchones cervicales, no sé si ustedes han llegado a conocer lo que son los diafragmas. Muy raro, muy raro. Yo creo que en toda mi vida profesional he visto un diafragma, ¿no? Y los capuchones también. Pero ya en Asia, dice, las trabajadoras sexuales, mira lo que hacían, ¿no? Se colocaban los discos de papel aceitados en el cuello del útero. Uf, imagínense, ¿no? Qué contaminación tan grande, ¿no? Imagínense, un disco de papel aceitados en el cuello del útero. Bueno, pues yo pienso
de que esto ha ido pues aumentando todas las enfermedades, de lo que es, ¿no? Todas las enfermedades de transmisión sexual, estas cositas pues, de hecho que en esa época pues no se tomaba todas las medidas que se toma hoy en día, ¿no? Ese es muy cierto, ¿no? Imagínense nosotros, cuando nos dan las clases, cuando vamos a nuestras clases, decimos, ¿cómo se atendían los partos antiguamente, no? Sin guantes, ¿no? Se atendían sin guantes los partos en esa época, ¿no? Y bueno, pues, pero no había esta contaminación que hay hoy en día. Inclusive, un doctor empezó a estudiar y a decir, ¿no? ¿Por qué hay tanta muerte materna? Y él empezó con el simple lavado de manos. Evitó muchísimas muertes maternas. Con el lavado de manos más, no el uso de guantes. Solamente se lavaban las manos. Y no se lavaban las manos en un caño, ¿no? El agua corría, no, se lavaba en una tina. Ahí se lavaba las manos. Y con ello evitó muchas muertes maternas. Pues imagínense ahora si nosotros nos lavamos las manos en un grifo que abres tú y cae el agua y corre, y corre, y corre. Y aún así, la contaminación que hay. Imagínense si usaban todos estos ungüentos en aquella época. Muchísimas muertes, muchísimas enfermedades, ¿no? Bueno, pues luego decían las mujeres de la isla usaban algas terrestres, bueno, y algas marinas, ¿no? En este caso en el mar que sacas todas esas hierbas, todas esas algas que hay, pues también ellas creían pues que se evitaba el embarazo, ¿no? Se han usado también esponjas, mira, el papel de seda, la cera de abeja, ¿no? Algodón, pimienta, o sea, pimienta, semillas, ¿no? Raíces de los árboles, eh, frutas, vegetales, opio, ¿no? Bueno, el opio, ¿no? Pues el opio es para medicinas, ¿no? Y eso lo usaban para cubrir el cuello del útero, ¿eh? Con el fin de evitar un embarazo. Todas estas cositas, ¿no? Todas estas sustancias, todas estas, lo que es de los árboles que sacaban, cada cosa, y probaban con el fin de embarazarse, ¿no? Pero no veían más allá de lo que podía ocasionar. Entonces la idea era no embarazarse, más no pensar en los efectos secundarios que podía provocar. Bueno, pues ahí ya empezábamos a hablar de la píldora. Es uno de los métodos más efectivos, con un 99% de eficacia, ¿no? La píldora anticonceptiva. Pues fue uno de los primeros que empezó a usar, pues, ¿no? Las mujeres de la India, por ejemplo, ¿no? Ellas dicen que comían una papaya por día, ¿no? ¿Por qué? Porque creían que ahí en la papaya hay una sustancia, la papaína, es una hormona, ¿no? Y ellas creían pues que con eso solamente con eso podían evitar el embarazo, ¿no? Y por eso pues ellos todos los días, las mujeres que estaban en esa edad fértil, comían pues una papaya diaria, pero etapa fértil, ¿no? O sea, no estamos hablando de 18, 20 años, no la edad de ahora, ¿no? No habían los embarazos en adolescentes, ¿no? Como los de ahora, lo que vivimos ahora. Los embarazos de ellas pues eran a partir de los 18, 20 años en que empezaban a arreglar. Hoy hablamos de embarazos de 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿no? Porque las niñas arreglan muy tempranamente y no pues utilizan ningún tipo de hierba ni nada de esta cosa. ¿Qué es lo que tienen que tomar ellas? Las píldoras anticonceptivas, las inyectables, aunque siempre estamos pues diciéndonos, como peleándonos con los médicos en decir pues que las adolescentes no pueden tomar ningún método anticonceptivo porque está en su etapa de maduración, su etapa de maduración. Y que por lo tanto no pueden tomar un método anticonceptivo. Pero la pregunta es, si nosotros no le damos un método anticonceptivo a estas chicas que sabemos que ya tienen el contacto sexual, ¿no? Van a salir embarazadas, pues. Entonces, ¿qué queremos? Evitar embarazos, ¿no? Queremos planificar. Entonces, por lo tanto, tenemos que darle el método que ellas quieren. Y en muchos de los casos, ¿qué eligen? Inyectables. Venga, hay que colocarle el inyectable. Porque si no se le coloca, cuando ellas ya no regresan, si uno le dice, ¿sabes qué? Tienes que venir porque tú eres una menor de edad, ¿no? Y tienes que venir con tu madre, tu padre, porque no te puedo dar un método porque tú tienes que tener una persona responsable.
¿De qué persona responsable? Si ya tiene su pareja, ¿no? Y dice, bueno, pues regreso y nunca más regresa. Pues ya perdiste. Y viene la siguiente embarazada. Ya perdiste a paciente y ya hay un embarazo no deseado. ¿Mm? Bien, y luego, pues mira, ya se hablaba de el acetato de medroxiprogesterona, que nosotros lo conocemos con el nombre de la Depo-Provera, ¿no? Aquí todas las pacientes, cuando uno le pregunta, ¿no? ¿Qué método usas? Dice la ampolla de 3 meses, la Depo-Provera, ¿no? Pero que su nombre viene a ser el medroxiprogesterona, es una hormona de depósito, ya una hormona de depósito que se va depositando y va actuando lentamente, lentamente. Luego hablamos de cada método por método por método, cuáles son las acciones del método y todo eso, ¿no? Pero que ya, mira, en esa época del año 70 y tal, por ahí, ya se hablaba de la medroxiprogesterona, ¿no? Que podía suprimir la ovulación, pero que su uso estaba muy limitado, ¿no? Al darle tratamiento a pacientes con endometriosis, hoy en día no es así, es todo lo contrario. Pacientes que tienen una endometriosis, se le pone la Depo-Provera, usan la medroxiprogesterona, está indicado la medroxiprogesterona, ¿no? Y tenían cierto reparo en usar esta ampolla anticonceptiva. Si la paciente tenía, por supuesto, con el tipo de cáncer sí está contraindicado, ¿no? Y que podía disminuir el deseo sexual, ¿no? Sí es cierto que hay mujeres en las que a veces te dicen, ¿no? Me ha disminuido el líbido. O sea, no tengo ganas de tener contacto sexual. ¿Mm? Pues las píldoras anticonceptivas pueden ocasionar eso, los métodos hormonales pueden ocasionar eso. Pero ¿qué se hace en este caso? Se le dice a la paciente, bien, sí, ¿no? Se le aconseja a la paciente, se le da la información a la paciente. La idea es que la paciente no deje de usar método anticonceptivo. Bien, se le dice, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos el otro, tenemos el otro. Usted pruebe, porque aquí se trata en planificación familiar, probar. A todas las mujeres no les va a caer bien el mismo método, ¿no? Bien, y ya empezaron a hablar del implante. Fíjense, el implante, el más conocido, pues fue el Norplan, ¿no? El Norplan, que eran 3 tubitos, se implantaban en lo que era el brazo, a nivel de lo que es el tríceps, ¿no? Pero era un producto desarrollado por el Consejo de Población y se distribuyó en Estados Unidos, recibió la aprobación de la OMS en el año 84 y después de casi 20 años, porque sabes que todo método anticonceptivo, toda píldora, todo medicamento siempre está en pruebas, en pruebas, en pruebas, pues hubo muchas cosas con el Norplan y se retiró del mercado. O sea, para el 2002 ya no había Norplan, pero fue reemplazado por una sola varilla porque el Norplan eran 3. Y se empezó a usar solamente una llamada el Nesplanon o el Implanon, que hoy en día aquí en lo que es Perú usan las mujeres y Minsa lo da gratis, ¿no? A nivel de lo que es hospitales, centro de salud, posta de salud, los anticonceptivos y en este caso el Implanon es gratis. ¿Quién lo coloca? El profesional de salud, la obstetra, ¿no? En agosto del 2010, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el acetato de lipistal como anticonceptivo de emergencia. Aquí ya hablamos ya de los anticonceptivos de emergencia, ¿no? Mal llamados píldoras de emergencia, como dice por ahí un investigador, ¿no? Esta píldora debería llamarse píldora postcoital, ¿no? Esta píldora debería llamarse píldora emergencia full, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo lo conocen las pacientes? Las pacientes le conocen, pues, ¿puedo tomarme la píldora de emergencia sin saber que están en riesgo? Se lo toman, ¿no? Se dio la distribución libre. Aquí en Perú se dio la distribución libre. O sea, todos van a la farmacia y pueden pedir una píldora de emergencia. Y se la toma porque, bueno, porque ellas dicen que les va a evitar el embarazo y de ahí llegan diciendo porque, que están sangrando, porque ya malogró todo el ciclo, lo malogró. Y se lo tomó sin necesidad de tomarla, porque las palabras dice es de emergencia, siempre y cuando yo estoy segura de que voy a ovular o que estoy en esos días de peligro, ¿no? Pero no que va.
lo toman cualquier día, ¿no? Porque la paciente no está informada, o porque se va a la farmacia y preguntan y la vendedora, la que está ahí trabajando, dice, pues sí, tómatela, ya, ¿no? Por la mala información. Llegan a malograr todo el ciclo. Bien. Luego se empezó a hablar del DIU, el dispositivo intrauterino, ¿no? Nuevo de mercado fue el Mirena. El Mirena es un anticonceptivo revestido de una hormona, el levonorgestrel, ¿no? Que impide precisamente el embarazo, pero aquí en Minsa lo que se da es la T de cobre, ¿no? Es cobre, revestido de cobre, y eso hace que lentamente durante todo el mes vaya, pues, liberando cobre, y por lo tanto va a impedir que haya un embarazo. ¿Qué pasa con los dispositivos intrauterinos, no? Que a veces aumentan el sangrado, hablo de la T de cobre, ¿no? Porque es un mineral, cobre. Puede inflamar también todo lo que es la zona vaginal, la zona pélvica, la puede inflamar. Entonces el paciente siempre tiene que estar en un constante chequeo. Pero para evitar todas esas cosas salió una nueva, que es en este caso el Mirena, ¿no? El Mirena porque no es cobre, sino es un tipo de hormona. Y bueno, pues hasta la fecha el Mirena se usa. Y luego ya empezaron a hablar, pues, todos los métodos permanentes, ¿no? Que los métodos permanentes, ¿no? Como la vasectomía y ligadura de trompa, que bueno, pues ya con el tiempo van a dejar de ser permanentes, van a volverse lo que eran irreversibles, se van a volver reversibles, ¿no? Bueno, pues aquí están las normas que da Minsa, ¿no? Todas las normas técnicas de planificación familiar, ¿no? Minsa habla de métodos temporales, dice métodos definitivos y anticonceptivos de emergencia. Para todos los establecimientos de salud, para todos, ¿no? Bien, él dice métodos temporales. ¿Cuáles son los métodos temporales que tenemos? El método de la abstinencia periódica, ¿no? ¿Qué está dentro de ellos? El método del ritmo, el método de la regla, llamados así, el ritmo, de la regla, del calendario, del Billings, del collar, ¿no? Luego dice, pues un método temporal que puede ser la lactancia materna. Una lactancia es un método temporal, ¿sí? Porque me dura 6 meses. Lactancia materna exclusiva, que ocasiona amenorrea. Inhibe la ovulación. Por lo tanto, no hay embarazo de por medio. Los métodos de barrera, usamos el preservativo femenino y masculino, ¿no? Mayormente dan preservativos masculinos, ¿no? Minsa da preservativos masculinos. Y los hormonales, las combinadas o las de una sola hormona nada más, que pueden ser orales, que dentro de las orales están las píldoras, ¿no? Los inyectables mensuales, los inyectables de 3 meses y los implantes. Los dispositivos intrauterinos, solamente Minsa da T de cobre, nada más, ¿no? Y los definitivos, pues hacen el bloqueo de trompas uterinas y la vasectomía. Y la anticoncepción de emergencia, o sea, la píldora de emergencia, la píldora postcoital, ¿no? Esa píldora, el etinil estradiol o el levonorgestrel, ¿no? Bien, estos son los métodos que se han ido, que se usaron y que se usan, ¿no? Se usan. El condón masculino ha ido cambiando, ahora hay de colores, ¿no? Ha ido cambiando el látex también, porque hacían alergia, ¿no? Todo eso ha ido, pues, para mejoras. El condón femenino, que sí, muchas mujeres lo usan, pero Minsa no lo da. Minsa no da más que el masculino, ¿sí? Las píldoras anticonceptivas que usan las combinadas. Minsa da las combinadas, ¿no? Estrógeno y progesterona. Minsa no da no da solamente un progestágeno. No. ¿No? Eso están indicadas, pues se les indica a la paciente que dan de lactar y pues van a trabajar. Entonces corren el riesgo de un embarazo. Entonces a ellas se les indica que pueden tomar píldoras de una sola hormona nada más, ¿no? El anillo hormonal, bueno, yo creo que ya está en desuso, de repente por ahí una que otra lo podrán usar, más que todo las pacientes que entran en la etapa de la menopausia, ¿no?
El dispositivo intrauterino del DIU, sí, el DIU es muy usado, la T de cobre, muchísimo, pero muchísima gente lo usa aquí en lo que es Perú. ¿M? Es gratis. ¿M? Y tiene pues duración de unos 10 años. El de hoy en día tiene una duración de 10 años, el 380, ¿no? Las inyecciones de 3 meses, no se aplica inyección mensual, MINSA no. Entonces, la paciente que quiere colocarse una inyección mensual, pues tiene que recurrir a una farmacia a comprárselo, porque solo ponen la ampolla de 3 meses. Los implantes, pues sí, el Implanon lo da MINSA, lo tenemos en lo que es en todos los hospitales, en todos los institutos de salud, ¿no? Coitus interruptus, tenemos que explicarle al paciente, ¿no?, que corre cierto riesgo de un embarazo, ¿no? Que hay que tener que llevarlo muy bien lo del coitus interruptus. El método del calendario, donde tenemos que explicarles a la paciente detalladamente, ¿no? Ellas ahí con su calendario. Ahora, pues como se maneja tanto el celular, ¿no? Indicarle con ella y decirle, pues mira, si empezaste aquí, pues estos son tus días fértiles o tus días peligrosos en los que no puedes tener contacto sexual, ¿no? Y los parches que tampoco lo da MINSA, pero lo compran en las farmacias, y tenemos que indicarle a la paciente cómo se usan los parches. Entonces, los parches te puedes bañar, te puedes hacer todo con el parche, pero te lo tienes que cambiar semanalmente, ¿no? Entonces, la paciente que quiere ver regla, le indica del parche. ¿Quieres ver regla? Pues usa 3 semanas los parches consecutivas, y la cuarta semana descansas, ahí vas a ver regla. Entonces, por eso, todo método anticonceptivo tiene que ser llevado por una profesional de salud, ¿no? Por una profesional de salud que sepa, en este caso las obstetras, que somos las que estamos capacitadas para todo lo relacionado a lo que es salud materna, salud sexual reproductiva, lo llevamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues luego de lo que es las cirugías, como en el caso de la vasectomía, en el caso del bloqueo de trompas uterinas, ¿no? Ya sabemos que todo eso cuenta con el consentimiento informado de la paciente. Ahora se trabaja así. La paciente tiene que firmar un documento, ¿no?, en el que ella acepta cualquier tipo de procedimiento. Bien, empezamos método por método, ¿no? Después que hemos ido viniendo hablando de cómo han ido pasando de época en época, ¿no?, para llegar ahora a lo que son los métodos modernos, los métodos usados hoy en día a nivel mundial, ¿m? Y que millones y millones lo usan. Millones y millones de mujeres evitan embarazos, porque imagínense qué sería de este mundo si no hubiera planificación familiar. ¿Qué sería de este mundo si siguiéramos creyendo en las hierbas que usaban antiguamente, en los envoltorios o en las cosas que usaban para evitar un embarazo, ¿no? Entonces, como ha ido pasando, pues los estudiosos, los científicos intentan, y se sigue estudiando, intentan encontrar el método efectivo, ¿no? En este caso, el método más efectivo cubre el 99%, o sea, no se llega a un 100%, o sea, siempre va a haber una embarazada. ¿Con qué método anticonceptivo? La paciente se va a embarazar, ya sea porque no lo lleva bien o porque el método falla, ¿no? Bien, en los métodos naturales, que se le llaman métodos naturales, muchas mujeres lo usan, ¿no? Tenemos el método de la temperatura basal, el método que le tenemos que explicar a la paciente cómo es este método, porque bueno, ella ya usó los otros métodos y te dice, pues mira, yo no quiero saber nada con hormonas porque me caen mal, porque me vuelvo histérica, porque me duele la cabeza, o porque tengo un tipo de, porque he tenido cáncer, porque tengo un tumor, entonces no pueden usar ningún método hormonal, ¿no? Entonces, o por cualquier otra cosa, lo único que me queda a mí usar un método natural. Bien, empiezas a explicarle los métodos naturales que existen y que los tienes que saber llevar perfectamente. Y le dices, pues vienes mensual para explicarte, cuando te viene tu récord de días, estás en peligro y no puedes tener el contacto sexual, ¿no? Bien, el método de la temperatura basal. Todos los días
te tienes que colocar el termómetro para saber, y tienes que anotarlo, ¿no? Porque la temperatura es mínimo lo que sube, ¿no? Es 36.2, 36.3, 36.4. Entonces, todos los días hay que anotarlo, hay que anotar, y te vas a dar cuenta en qué momento la temperatura se va a subir y se va a mantener durante 3 días así, en la misma, 36.6, 36.6, 36.6, esos días cuidado. ¿No? Porque luego va a bajar y va a descender nuevamente la temperatura porque va a empezar a trabajar el otro ovario. ¿Mm? Son métodos que funcionan si la paciente lo sabe llevar, pero ahí depende de ella, porque es ella la que se tiene que medir la temperatura. Ahora, la temperatura puede cambiar, ¿no es cierto? Me da la gripe, la temperatura me cambia, me sube la temperatura. Ya me cambió, ya me malogró el ciclo. Me dio fiebre, me malogró el ciclo, ya no puedo seguir ese mes, porque me cambió la temperatura bruscamente, porque me dio la gripe, o porque me dio una laringitis, una faringitis, o porque tuve una ITU, o sea, una infección urinaria, y me dio fiebre. O sea, no me sirvió el método de la temperatura basal ese día, ese mes. ¿No? ¿Ves? ¿Cómo cambia? ¿Cómo puede fallar el método? ¿Mm? Y bueno, pues eso, esas son las cosas que pasan con el método de la temperatura basal. Bueno, llega la paciente, me dice, estoy embarazada porque me enfermé, caí mal y ya no me pude seguir midiendo la temperatura. Un embarazo más, ¿no? No planificado, porque ella no lo quería. ¿Mm? Bien, luego hay el método que es el del calendario. ¿Mm? Este método también, explicarle muy bien a la paciente cuántos días dura su ciclo. Dura 28 días, dura 30 días, dura 32 días, ¿no? Y de acuerdo a ello tenemos que explicarle en el calendario, ¿no? Que a partir del 14º día del ciclo, sabes que vas a ovular. Cuidado, esos son días peligrosos, ¿no? Pero ¿cuál es tu 14º día? Empezamos a contar desde el primer día de la regla. A ver, ¿qué día, ese 14º, qué día cae? Entonces, tenemos que estar con ellos. Estos métodos naturales, tenemos que estar siempre, siempre con la paciente, porque precisamente fallan porque ellas se descuidan un poquito y pues bueno, ¿no? Y justo el día que estaba en peligro, pues estuvo el contacto y pues hubo un embarazo de por medio, ¿no? Entonces, el método del calendario es muy efectivo si la paciente lo sabe llevar, y mucho más efectivo si la paciente es regular en su ciclo. ¿Ya? Nosotros sabemos que el ciclo empieza el primer día de la regla y termina con el siguiente primer día de la regla, ¿no? Pero hay pacientes que muchas veces te dicen, es que soy irregular, es que me viene, un mes me viene el 20, el mes siguiente me viene el 25, el 26, el 27. Esas pacientes no pueden llevar este método del calendario hasta que no se regularice la regla. Una vez que la regla esté regular, ya recién podemos hablar del método del calendario, ¿no? Bien, luego está el método del moco cervical. Muy usado, ¿eh? Muy usado, aquí en lo que es Perú. Pero tienen que saber diferenciar si es el moco del cervix o es flujo vaginal, lo que llamamos el descenso, ¿no? Entonces, la paciente lo tiene que saber diferenciar. Y hay pacientes que sí, que lo dicen, ¿no? Yo sé que estoy ovulando. Y te dice, pues, días antes empiezo con unas hincaditas y me voy mirando la truza. Esos días que empiezan esas hincaditas a nivel de lo que es la zona pélvica, ¿no? Es porque ellas dicen, ya voy a ovular. Y empiezan a mirar la truza. Claro, si es un óvulo, ¿cómo saben que es? ¿Cómo saben que es un óvulo? Es muy fácil, ¿no? Se le enseña a la paciente. Estira lo que ha caído, estíralo. Si tú lo estiras y cede, ese es moco, ese es óvulo. Pero si tú lo estiras y se corta, se rompe, ese es flujo vaginal, ese es descenso. Diferenciarlo, pero tienes que saber, no es un método eficaz, no cubre más que el 90, 92%, por ahí nada más, o sea que tiene un margen de error alto, ¿no?
Es decir, hay que enseñarle muchísimo en esto en lo que se refiere a los métodos naturales, ¿no? Bien, y luego tenemos este método de collar, que bueno, pues en mi época no lo usaba, pero hoy en día hay unas pacientes, me tengo unas colegas que explican, que tienen sus usuarias de este método de collar, ¿no? Entonces el método del collar pues tiene colores, el color se empieza a contar desde que viene la regla, pero se tiene un colorcito rojo, ¿no? Y luego pues vienen los colores blancos, donde los colorcitos blancos me indican que hay riesgos, que hay peligro ahí, ¿no? Luego vienen nuevamente los colores de otro marrón un poquito más encendido, en el que hay menos riesgo. Y bueno, pues esta hay una perlita marrón oscura que me indica pues si mi ciclo es menor de 26 días, ¿no? Entonces con el método del color, pues, porque es un collar. Agarramos el collar y le explicamos a la paciente, a ver, dígame, ¿cuándo ha sido su regla? Entonces empezamos a contar con ella y así usted va a llevar el método. Son métodos naturales conocidos a nivel mundial. Ay, ¿qué pasó ahora? ¿No? Y que sirven pues como un método de planificación familiar, ¿no? Bien, ya hablamos de lo que son los métodos naturales conocidos, muy conocidos y muy antiguos también, porque esto viene de muchos años atrás, ¿no? Los métodos naturales son muy antiguos. La paciente se cuidaba con la regla, lo que le llamaban la regla, ¿no? Yo me cuido con la regla, ¿no? Y bueno, pues o yo me cuido conociendo el moco cervical. Bueno, y hay unas pacientes que te dicen, pues hay meses en que me cuido con la temperatura, ¿no? Y siempre cuando yo estoy sanita y todo, pues eso sí, todos los días a la misma hora, pues me tengo que poner el termómetro y esas cositas, ¿no? El método del collar es ahora último de hace unos 5 o 6, 7 años atrás en que se lleve ese método del collar, ¿no? Y que bueno, pues tienes que tenerlo ahí, ¿no? Para poderle explicar a la paciente que llega al centro de salud. Y bien, con respecto a los métodos hormonales, los inyectables mensuales, ¿no? Muchísimas marcas, ¿no? Que se suele colocar una vez al mes. Cuando empezamos pues siempre, todo método anticonceptivo hormonal tiene que empezarse con la regla, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasaba? Que en mi época nosotros creíamos en la paciente, ¿no? Decían, no, pues, ¿estás con tu regla? Venga, te pongo la ampolla. Pero ¿qué pasa? A veces nos engañaba. Y eso es lo que pasa ahora último, ¿no? Entonces, desgraciadamente, a veces dudamos de la paciente, de lo que nos diga, porque ellas ya se les pasó el día de ponerse la ampolla y luego dicen, no, sí estoy arreglando, ¿no? Entonces, hubieron a veces, hay ciertos problemillas con respecto a las ampollas, ¿no? Dice, no, dime si está arreglando, ahora lo siento, pero te tengo que ver la toalla higiénica. Pues desgraciadamente nos vemos obligadas a veces a hacer esas cosas, ¿no? Porque colocamos el inyectable y la paciente ya está embarazada. Entonces, para evitarnos esas cosas, porque luego dicen, no, si yo fui a la posta o al centro de salud, me pusieron mi inyección y yo salí embarazada con la inyección. Falso, mentira. Lo que pasa es que fueron después de 3, 4, 5 días, recién y nos dicen, ¿no? Sí, estoy con la regla. Nosotros les creíamos y les poníamos la ampolla de 3 meses. Son 3 meses, ¿no? Y hay pacientes en que con la ampolla de 3 meses ven la regla mensual, como hay unas que se les desaparece por completo, o sea, dependiendo de cómo reacciona tu organismo, ¿no? Bien, en el inyectable mensual no lo colocamos en ningún centro de salud, en ninguna posta. Eso se lo tiene que comprar la paciente con su dinero. Por lo tanto, se coloca una vez al mes. Si se coloca el 20, pues todos los 20 va a colocarse, ¿no? Todos los 20, los 20, los 20, los 20. Es así como se le tiene que indicar. No le podemos decir, te lo puedes colocar un día antes, un día después, porque la paciente hace lo que quiere, ¿no? Entonces, para evitar todas esas cosas, decir, no, si tú te colocas el día 20, pues el día 20, todos los meses te tienes que aplicar tu inyección mensual. Así nosotros evitamos los embarazos, ¿no? Porque si le decimos, te lo puedes poner hasta el tercer o quinto día, mentira. Porque ellas están diciendo, me dijo hasta el tercer o quinto día, eso quiere decir que me lo puedo poner hasta el séptimo día. Y ahí es donde falla. Ahí es donde se comete el error y la paciente sale embarazada, ¿no? Entonces, decirle clarito,
Señora, usted empezó su inyectable el día 20, pues todos los 20 se va a poner su inyectable mensual. ¿Qué puede provocar un inyectable mensual? ¿No? Que por primera vez te ocasione pues un reglado, ¿no? O unas manchitas de sangre a la mitad del ciclo. Bueno, pues son reacciones de la hormona que te has colocado, ¿no? En algunas pacientes pues dice, pues me vino a mitad de mes como si fuera una menstruación. Es una menstruación, no, son unas manchitas de sangre nada más, ¿no? Pero el método ha funcionado. ¿Mm? Eso suele pasar, ¿sí? Cuando se acerca a alguien y les diga, sí, no se preocupe porque eso suele pasar porque ha sido por la ampolla que usted ha visto esas manchitas. Manchitas color marrón de repente les dice, ¿no? O unas manchitas rosadas, o bueno, de repente por ahí unas rojas, ¿no? Distintas marcas, distintos nombres, ¿no? Bien, luego tenemos los inyectables trimestrales. Los inyectables trimestrales, ¿no? Bueno, 3 meses, su nombre lo dice, aunque hay una también que es de 2 meses, pero Minsa no da, Minsa da de 3 meses, ¿no? Y luego pues tenemos las píldoras que también pues son distintas, pero distintas marcas, ¿no? Listo. Entonces, la inyección mensual, ¿qué provoca? O sea, vamos a ver aquí ventajas, desventajas, qué puede pasar en la paciente o qué es lo que la paciente suele decir con el uso del inyectable mensual, ¿no? Que provoca la anovulación, si no hay óvulo de promedio, suprime la ovulación, ¿no? Dice, pues aquí manda el inyectable, aquí ya no funcionan los ovarios, ¿no? Los ovarios están anulados su funcionamiento, porque lo que va a impedir, el inyectable le va a impedir que los ovarios trabajen. Por lo tanto, si no hay funcionamiento ovárico, no hay óvulo de por medio, ¿no? Inyectables combinados, o inyectables también, todos los inyectables son combinados, todos, ¿no? Pues tienen derivados de estrógenos y tienen derivado de progesterona, que son hormonas femeninas, ¿no? Todos los inyectables, todo método anticonceptivo lo que tiene son hormonas femeninas, no tiene otra cosa, son hormonas femeninas, poquitísima cantidad, necesarias para el organismo, lo que el organismo requiere, que para impedir un óvulo. Que se puede aplicar entre el primer y quinto día, sí. Pero aquí decirle a la paciente, usted se lo puede aplicar el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto día, es un grave error decirle, ¿no? Entonces, ¿qué le solemos decir? Señora, el primer día se lo tenemos que aplicar. El primer día es la regla, le tenemos que aplicar. ¿Eh? ¿Qué genera esto? O sea, ¿qué hace dentro del endometrio? Cambios en el endometrio, va a provocar unos cambios en el endometrio. Si hay unos cambios en el endometrio, pues va a impedir que haya una implantación del embarazo, ¿no? Porque el endometrio tiene que sufrir ciertos cambios, acomodarse cuando hay un embarazo de por medio para recibirlo. El endometrio se acomoda, se prepara, ¿no? Para recibir ese embarazo. Pero ¿qué hace la ampolla? Pues la ampolla hace que haya ciertos cambios, por lo tanto, va a impedir que haya una implantación, si en todo caso haya un embarazo de por medio, ¿no? Alteran el moco cervical, pues lo alteran, impiden, al alterar el moco cervical, va a impedir que el espermatozoide avance y llegue al óvulo. Y por supuesto hay menos sangrado. De hecho, que con todo anticonceptivo mensual, ¿no? Va a haber poquísima cantidad de reglas, ¿no? Si la paciente arreglaba 7 días, con los anticonceptivos va a arreglar 3 días, 4 días, ¿no? Pero en menos cantidad. Fácil de usar, por supuesto, pones un inyectable y ya está, es una simple pinchadita, como decimos, ¿no? Y listo, y una vez al mes, ¿no? Que es reversible, sí, porque pueden cambiar fácilmente de método, ¿no? Sí, ya le he dicho, los métodos anticonceptivos son para probar. De repente no le cayó bien la ampolla mensual y se prueba con la ampolla de 3 meses. Seguro, junto con la píldora anticonceptiva, el inyectable mensual cubre el 99%. Por lo tanto, es uno de los métodos más seguros que existen. Y de 100 pacientes que se ponen un inyectable mensual, una va a salir embarazada. De repente porque fue insuficiente la cantidad de hormonas o porque la paciente se lo puso fuera del día que tenía que colocárselo.
Y luego, pues aquí en lo que es Minsa, da los inyectables de que son de 3 meses, ¿no? La famosa Depo-Provera. ¿Qué tiene la Depo-Provera? ¿No? 150 miligramos de medroxiprogesterona, o sea, un derivado de la progesterona, ¿no? 150 miligramos, o sea, es la cantidad para cubrir 3 meses, ¿no? De que no haya funcionamiento ovárico, ¿no? Por lo tanto, no va a haber embarazo por 3 meses, o sea, va a cubrir durante 90 días. Después de 90 días, la paciente va a volverse a colocar otra ampolla y es la que la llaman ampolla de depósitos. Esa ampolla lentamente va a ir trabajándose, lentamente se va a ir soltando en el organismo y cierta cantidad pues se va quedando como depósito, ¿no? Por eso que le llaman así, la hormona de depósito. ¿Es segura? Sí, siempre y cuando la paciente se lo ponga como debe de ser, ¿no? No tiene efecto en la lactancia, efectivamente. ¿Por qué no tiene efecto en la lactancia junto con lo que es la otra hormona? La ampolla mensual, como son combinaciones de hormonas, ¿no? Influyen mucho en la lactancia, ¿no? En cambio, esta de que solamente contiene un derivado, o sea, solamente es un progestágeno, la medroxiprogesterona, nada más. Por lo tanto, no va a influir en la lactancia, no va a disminuir la lactancia. Entonces, la paciente que sale posparto, se le puede aplicar, ¿no? La ampolla de 3 meses. ¿Produce cambios en el ciclo? Sí, sí, sí. Esta es una de las ampollitas que ocasionan más cambios que pueden ocasionar. La paciente a veces llega diciendo, pues tengo una semana que estoy reglando, o llevo 15 días manchando de color marrón, y que incomoda, de hecho, ¿no? Incomoda, estoy fastidiada y todas esas cosas, ¿no? O llegan diciéndole, pues, no veo mi regla. Exacto. No van a ver la regla, para nada, ¿no? No hay regla de por medio. Aquí, con la medroxiprogesterona, a medida que se van colocando las ampollas, la paciente no va a ver regla. No hay funcionamiento. No hay endometrio que esté trabajando. El endometrio no engruesa, el endometrio está lineal, por lo tanto, no va a haber reglado de por medio. Pero ¿cuáles son las preguntas? ¿Y dónde se me va la regla? Son las preguntas de la paciente. No hay funcionamiento, ¿no? Esa es la explicación que se da. No trabaja para nada los ovarios, están todos dormidos, apagados, ¿no? Inactivos. Por lo tanto, no hay sangrado de por medio, ¿no? No hay funcionamiento, porque lo que está haciendo la ampolla es eso, inactivar todo tipo de funcionamiento ovárico. Por lo tanto, el endometrio no va a pasar nada con el endometrio, no va a crecer el endometrio. Pues si no crece el endometrio, no hay regla, pues, ¿no? Entonces se desaparece por completo la regla. Mientras más la vaya usando, el paciente se olvida por completo de la regla. Pero ¿qué pasa aquí? Si la paciente es usuaria por un año que se ha puesto la ampolla de 3 meses, pues también va a pasar un año para que se regularice su regla. Porque es una hormona de depósito, lo hemos dicho, ¿no? Es una hormona de depósito, me la dejo de aplicar, el depósito ahí está, o sea, ahí todavía tengo hormona por bastante tiempo, ¿no? Si me he puesto 3 ampollas, 3 por un año, imagínense, o sea, también puede ser que durante un año usted no se regularice la regla o no quede embarazada, ¿no? Eso puede ser, pero con cuidado, muchísimo cuidado, porque por ahí puede volver nuevamente a despertar los ovarios, empezar a trabajar, cae un óvulo y quedar embarazada. ¿Sí? Bien, aumentan de peso, sí, esa es otra de las cositas también que provoca la ampolla de 3 meses, en más del 80% de las pacientes pues suelen engordar, ¿no? Incrementa el apetito, ¿no? Y pues bueno, pues la paciente se siente muy gordita, ¿no? Por eso cuando se empieza un método anticonceptivo, a la paciente se le pesa, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿con cuánto de peso empiezas a usar el método? ¿No? Y luego con la siguiente que viene te volvemos a pesar, a ver si has subido o has bajado. Mayormente incrementa el peso, aunque hay pacientes que también les hace bajar de peso, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, lo ocasiona también la ampolla mensual.
ocasiona también que haya un cambio de ánimo, ¿no? La paciente puede volverse eufórica, la paciente puede volverse triste o irritarse por cualquier cosa que le dicen. Son cambios que ocasionan este tipo de hormonas, ¿no? Pero bueno, muy usada. La ampolla de 3 meses es usada a nivel mundial por millones y millones de pacientes, ¿no? Aparte que resulta pues 3 meses, ¿no? O sea, 3 meses la paciente ya no regresa, o sea, en 3 meses. Y estás contando con el anticonceptivo, o sea, estás planificada. Bueno, pues luego, píldoras anticonceptivas. Ese es uno de los métodos muy usados, pero muy usados, ¿no? Pues cubren un 99% de eficacia las píldoras anticonceptivas. Píldoras que pueden venir de 21 en el blister o que pueden venir de 28 en el blister. Con estas píldoras sí o sí tiene que arreglar la paciente. ¿Cuál es su mecanismo de acción? O sea, inhibe la ovulación, como toda hormona anticonceptiva, lo que va a hacer inhibir la ovulación, no hay óvulo de por medio, ¿no? Regula el ciclo, eso sí. Paciente que está sangrando porque se ha puesto en la ampolla de 3 meses, porque ocasiona esto, ¿no? Que muchas veces te van a venir, estoy arreglando muchísimo, ya mira cómo estoy, me estoy débil, me duele la cabeza, ¿no? Porque me he puesto en la ampolla de 3 meses y no paro de sangrar. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Píldoras anticonceptivas, ¿no? La paciente le dice, pues bueno, este mes vas a tomar píldoras anticonceptivas para evitar ese sangrado que estás pasando, ¿no? Y luego nuevamente empieza nuevamente con tu ampolla de 3 meses, que te ha provocado, eso es una reacción, o sea, ha reaccionado tu organismo a esa ampolla, pero luego que regularices todo eso, nuevamente continúas con el mismo método, vuelves a usar, saber que te va a ir fenomenal, ¿no? Si en todo caso la paciente no quiere, pues bueno, no, ya me quedo con las píldoras, pues bueno, también vas a continuar con tus píldoras, ¿no? Y el hecho, planificación familiar es información al paciente y que el paciente decida y que el paciente prueba. Esos son los métodos, lo que es planificación familiar, ¿no? Regulan el ciclo. El sangrado es menor, por supuesto. La paciente arreglaba 5 o 6 días. Con las píldoras anticonceptivas pues van a arreglar menos, 3 días. Hay pacientes que arreglan 2 días. Pueden provocar los manchados, sí. Pueden provocar ciertos manchaditos en las primeras tomas, ¿no? Durante los primeros 3 meses, de repente, pueden provocar estas cositas, pero luego se va a ir quitando con el uso que le van dando, ¿no? Provoca náuseas, sí. Sí, dependiendo de en qué momento te lo tomas, ¿no? Cuando la paciente dice, pues, me provoca náuseas, pues cambia el horario. Si te lo tomabas por la noche, ahora prueba tomártelo por la mañana, prueba tomártelo al mediodía, pero tienes que tener un solo horario. Y todos los días, a esa misma hora, te lo tienes que tomar, ¿sí? Jamás decirle a la paciente, sí, si en caso te olvidas, te lo tomas al día siguiente. No decirle esas cosas, porque ellas dicen, ay, la obstetra me dijo que si en caso me olvido, al día siguiente Entonces lo toman como algo así normal, ¿no? Porque la obstetra se lo dijo. No, decir, señora, usted no puede dejar de tomar la píldora. Todos los días, a la misma hora, se la tiene que tomar, ¿sí? Pérdida de apetito, sí, provoca una inapetencia en algunas pacientes, ¿no? Que las hace bajar de peso o aumentar de peso. Cambios en el humor, ¿sí? Lo provoca un líbido disminuido, o sea, el no tener ganas de sexo también lo provoca, porque recordemos que estas píldoras actúan a nivel en el cerebro, o sea, de las hormonas, del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo que lo tenemos y que están cerca a muchísimos otros órganos, entonces, queriendo o no queriendo, también activan eso. Por lo tanto, la paciente puede dejar de tener ganas de comer, como puedes darle muchísimas ganas de comer, ¿no? Cambios en la secreción vaginal, sí, el hecho que aumenta el flujo vaginal, pero para eso hay, ¿no? Se les dice, sí, ¿no? Aumentó tu flujo vaginal, no hay problema, mientras no te ocasione problemas como picor, o el flujo vaginal no sea blanco y cambie de otro color, pues eso es normal, está dentro de lo normal. Pero si le ocasiona alguna cosa, pues están los óvulos como tratamiento, ¿no?
Y bueno, pues sí tiene sus desventajas, o sea, sus contraindicaciones. O no puede tomar la paciente con cáncer, definitivamente, porque ya recordemos que son hormonas, ¿no? Y toda hormona va a hacer que aumente esto, ¿no? Si hay algún tipo de tumor, algo va a hacer que, como que le estamos dando la comida a ese tumor, ¿no? Entonces, está prohibido, contraindicado, que estas pacientes con algún tipo de tumoración o cáncer tomen píldoras anticonceptivas, ¿no? O que tengan un sangrado vaginal sin explicación, o sea, no se sabe cuál es la causa del sangrado, entonces no podemos darles tampoco ningún tipo de hormonas. Pacientes hipertensas tampoco, ¿no? O sea, pacientes que sufren de presión, ¿no? Y que se les sube la presión, que están medicadas para la presión, las pacientes tampoco pueden tomar ningún tipo de píldora, ningún tipo de hormonas, ¿no? Pacientes con varices, eso de aquí como que nosotros ya lo tenemos que valorar, ¿no? Si son unas varices, pues, muy pronunciadas y las tienen muchísimo en lo que es los miembros inferiores, de hecho que no, porque las va a aumentar, pero sí es que a veces la paciente tiene penitas, unas chiquitinas que le llamamos las arañitas, así, ¿no? A ver, no hay otro método que tú puedas seguir, porque la paciente a veces dice, no, es que no me quiero poner el DIU, no quiero usar otro método, quiero tomar la píldora. Entonces ahí valoramos, ¿no? Valoramos si la paciente, dependiendo de cómo tiene esas varices, para poderle dar lo que son las píldoras. Bueno, pues vienen de acuerdo a la marca. En Minsa se dan las píldoras de 28, o sea, son 21 que toman, ¿no? Unas blanquitas, que las toman 21 días, y luego son las otras 7 que son las que contienen hierro. O sea, durante esa toma de las 7, que son las marroncitas, por eso cambian de color, para que la paciente se pueda dar cuenta, en esos días la paciente está sangrando, ¿no? Está arreglando. Con las píldoras anticonceptivas, sí o sí o sí, la paciente tiene que ver la regla. Que puede ocasionar muchísimas cositas como que les estoy diciendo, pero que son de repente ocasionadas durante los primeros meses que se toma el blister, y que luego pues el organismo se va a ir adaptando a este tipo de hormona o a la cantidad de hormona, porque son poquitísima cantidad que se toma con las píldoras anticonceptivas, así como con los inyectables, ¿no? Entonces el organismo a veces como que reacciona, ¿no?, ante algo que desconoce, pero luego ya se va adaptando. Es un método muy eficaz, muy usado a nivel mundial, indicado ¿cómo se llama?, en pacientes que ya tienen un niño, indicado en pacientes que son mayores de edad, ¿no? En decirle, pues sí, puedes tomar la píldora anticonceptiva. Con las adolescentes un poquito de cuidado, porque bueno, pues precisamente por la edad se olvidan de tomarla, ¿no? Entonces con las adolescentes trabajamos mayormente con un dispositivo intrauterino, o trabajamos con ampolla de 3 meses, o con la ampolla mensual, ¿no? Porque con las píldoras es algo que ellas, por su edad, ¿no?, porque están ellas pues en esa edad en el que se olvidan, porque están enamoradas, y se olvidan de todo, de todas las cosas, ¿no? Entonces se olvidan de tomar la píldora. Entonces mayormente se le indica a ella pues una ampolla mensual, o la ampolla de 3 meses, o un dispositivo intrauterino en el que le dura pues unos 5 años, 10 años. Imagínate una chica de 17, 18 años, ¿no?, en el que ya pues si no toman, ella no toma un método anticonceptivo, pues se va a llenar de hijos. Muy jovencita, entonces se le tiene que explicar. Con los adolescentes, porque hay el programa de adolescentes en el que tenemos que tener muchísimos cuidados en cuanto al trato, en cuanto a la forma de explicarles y todo ello, ¿no? Porque precisamente por esa edad que ellas están pasando, pues están muy sensibles a todo. Y las píldoras anticonceptivas también les va a hacer cambiar su forma de ser, su estado de ánimo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para ella mayormente sí está indicado un inyectable, tanto mensual, tanto trimestral, o un dispositivo intrauterino. Bien, aquí entramos a lo que son los dispositivos intrauterinos, lo que es los DIU. En Minsa, ¿qué nos da? Té de cobre, ¿no? El té de cobre, pues miren, ustedes lo ven ahí en el dibujito, revestido de cobre. Ese cobre pues puede provocar a veces que se inflame, porque eso se va a ir
soltando, ¿no? Lentamente, lentamente dentro de lo que es el útero para evitar precisamente el embarazo. Pero es efectivo, ¿no? 99% de efectividad, imagínense, ¿no? De 100 que la usan, una puede quedar embarazada. Tal vez porque, como dice, se movió. Eso de que la T de cobre se mueve, se puede mover durante la puesta, o sea, durante los 15 primeros días, o tal vez durante el mes, ¿no? Pero una vez que la T se implante, porque se pega a lo que son las paredes del útero, no tiene por qué moverse, así te avientes del quinto piso, ¿no? Es un método que se queda ahí, se está pegado, no está soltando, no está volando, está pegado a lo que son las paredes del endometrio, por lo tanto no puede moverse. Sí, hay casos, ¿no? De la T de cobre, que los niños nacen con la T en la frente, en la manito, ¿no? Ahora último leí que a una mujer después de muchísimos años le había encontrado el DIU por las costillas, ¿no? Imagínense cómo ha avanzado este dispositivo por dentro, o sea, sin que la paciente se diera cuenta, se percatara, porque ella para nada se había percatado. Se fue a tomar una radiografía y se vieron una T ahí, ¿no? O sea, cómo bajó, cómo fue avanzando, cómo se ha estado en el útero, implantado el útero, cómo ha llegado hasta esa zona, ¿no? Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que uno, pues, si no las ve, no las cree, ¿no? ¿Puede provocar dolor? Sí, sí. Cuando viene la regla, porque con la T de cobre va a haber un reglado de por medio, ¿no? Provoca ciertos dolores porque el organismo, el cuello, el útero hace esto, ¿no? Empieza a haber contracciones por querer expulsar la sangre y que el cuello se empiece a abrir. O sea, eso ocasiona dolor, ¿no? Aumenta el sangrado, sí. Pacientes que tienen como la T de cobre, ¿no? Aumenta el sangrado, van a arreglar 7, 8, 9 días, ¿no? Aumentan también el flujo vaginal, porque bueno, pues cuando se coloca la T de cobre, ustedes lo saben, ¿no? Colegas, cuando se coloca un dispositivo se tiene que dejar una señal, ¿no? Testigos que le llamamos, ¿no? Los hilitos que cuando ponemos el espectro los vemos, los visualizamos, ¿no? Y decimos, pues bueno, pues ahí está la T de cobre porque tiene los testigos ahí, ¿no? Entonces, ese testigo, esos hilitos que se deja, pues eso es un caminito para que los gérmenes suban, ¿no? O sea, como que le dejamos el caminito. Y pues bueno, pues cuando se usa un dispositivo intrauterino, la paciente se tiene que ir a sus controles y también pues siempre recomendándole uno que otro óvulo para evitar que esto aumente, ¿no? ¿Qué puede provocar a veces? Decimos, pues, tiene una EPI, ¿no? O sea, es una enfermedad pélvica inflamatoria. Se inflaman las trompas uterinas y precisamente porque aumenta el flujo vaginal, ¿no? Puede ocasionar estas cosas, ¿no? Pacientes usuarias de muchísimos años de DIU, como en este caso la T de cobre, que antiguamente habían de 3, 5 años, hoy en día hay la de 10 años, o sea, puedes colocarte el dispositivo y olvidarte por 10 años, ¿no? Solamente vas a tu control, el control cuando se coloca, y luego vamos espaciando los controles, al menos que la paciente pues diga, ¿no? Se acerque y diga, pues tengo cierta molestia, como que me duele el lado derecho, el lado izquierdo, como que siento que algo se me va a caer. Entonces, esas molestias que ella tiene, pues hace que vayan al centro de salud, a la posta o a cualquier hospital, para que hagamos un chequeo del dispositivo. El dispositivo bajo ninguna forma se puede mover. Una vez que el dispositivo esté colocado donde debe estar, o sea, dentro del útero, ¿no? Cubriendo trompas uterinas, ese dispositivo nadie lo mueve, al menos que nosotros los tengamos que sacar a la fuerza, ¿no? Cuando la paciente llega, porque, bueno, ellas deciden, ¿no? Ya no quiero usar el dispositivo, quiero usar otro método, hay que sacar el DIU. El DIU se colocó con la regla, el DIU se saca con la regla, ¿sí? Bajo ningún punto de vista se puede sacar un DIU sin la regla, ¿no? Porque de repente podemos provocar, pues de repente la paciente está embarazada y nosotros jalamos el DIU, ¿eh? Porque cuando hay un embarazo de por medio no podemos quitar el DIU, porque provocamos un aborto, ¿no? Entonces, cositas así, que conforme uno va trabajando, va viendo casos, y pues bueno, uno va aprendiendo, ¿no?
Bien. Y luego tenemos el Mirena. El Mirena ya es que se lo pueda comprar la paciente aquí en Perú con su dinero, ¿no? Porque bueno, este dispositivo tiene menos efectos secundarios, ¿no? Está revestido de levonorgestrel. El levonorgestrel es una hormona, una hormona muy potente, ¿no? Un anabulatorio muy potente, y que va a impedir el embarazo y que no va a provocar que haya inflamaciones ni dolores de por medio, ¿no? Porque precisamente tiene la forma de una T, pero está revestida toda, como ustedes lo ven, de aquí, de esta otra hormonita, que es es hormona. No es como la T de cobre que tiene cobre, ¿no? No, esta es hormona. Por lo tanto, los efectos secundarios son mínimos con este dispositivo, pero que Minsa no los da. O sea, tenemos que comprarlo, ¿no? Tiene una duración de 5 años. Bueno, pues lo que hace es aumentar el grosor de la mucosidad del cuello uterino. Al aumentar el grosor de esa mucosidad que tapa el cuello uterino, pues va a impedir el paso de los espermatozoides, ¿no? Disminuye el dolor y sangrado, ¿ves? Con lo que es la T de cobre es una diferencia, ¿no? Una gran diferencia. La T de cobre aumenta el sangrado, provoca dolor, en cambio el Mirena no, es todo lo contrario. Disminuye el dolor y el sangrado. Y luego tenemos la T de plata. Bueno, la T de plata también es otra que tenemos, que la tiene que comprar la paciente con su dinero, ¿no? Y bueno, pues tiene una duración de 5 años. Y también tiene sus cositas, sus ventajas, ¿no? Es menor el sangrado. El efecto antimicrobiano es mínimo. ¿Por qué? Porque con esta T de plata, como ustedes la pueden ver, miren la forma que tiene, ¿no? No se le dejan esos hilos como dejamos en el levonorgestrel con el Mirena y con la T de cobre, ¿no? Entonces, pues, no hay facilidad para que los gérmenes puedan subir fácilmente al útero. Pues es una gran desventaja. Bueno, pues Minsa no la da y bueno, en pacientes, por ejemplo, en el que vamos a los conos, pacientes todos que usan, ninguna de estas dos últimas, simplemente usan la T de cobre, todo lo que es gratis, ¿no? Pero sí hay usuarias a nivel privado en el que sí ellas optan por tener un dispositivo como el Mirena. A nivel privado el Mirena es muy usado. Y luego de todos los métodos tenemos pues lo que es ya los métodos permanentes, ¿no? Como lo que es la vasectomía y el bloqueo de trompas uterinas, ¿no? Aquí en la vasectomía, pues, ya saben, es muy poco lo que se hace de vasectomía. Los hombres no aceptan ello, ¿no? El miedo, de repente puede ser el miedo, o la falta de información, ¿no? Que hace que ellos no lleguen a ejecutar o no llegan a aprobar o no llegan a dar su permiso para hacerse una vasectomía, ¿no? Son muy pocos realmente los hombres que se hacen este tipo de cirugía, ¿no? Lo que hace, pues, cuando uno explica, cuando da la explicación del caso, no usando palabras médicas para que nos puedan entender, ¿no? Porque si nosotros a veces le decimos al paciente, lo que hacen es ligarle los conductos deferentes. Entonces el paciente no tiene ni idea de lo que son los conductos deferentes, ¿no? Y luego dicen, ay, me explicó, pero no entendí. Entonces, pues, ahí es donde nosotros decimos, señor, usted me entendió, entonces nosotros tenemos que decirle si nos entendió o no nos entendió, ¿no? Para que se vayan ellos con su mente bien clara y decir, esto me va a pasar. Entonces, cuando decimos los conductos deferentes, cuando se da una explicación a un paciente, ¿no? Que tú ves que no te va a entender, no decimos conductos deferentes. Entonces decimos, señor, lo que le van a hacer es ligarle, ¿no? El lugar donde pasan los espermatozoides. Por lo tanto, no van a pasar los espermatozoides. Y los espermatozoides no salen, no hay embarazo de por medio, ¿no? Entonces es una forma de que ellos te entiendan, porque si no ellos lo ven como algo, pues, qué horror, ay, qué horror, hoy qué sé que me van a hacer, hoy me voy a quedar impotente, hoy, o sea, se montan una sarta de cosas en la cabeza, ¿no? Que hace pues que no lleguen a aceptar el método, ¿no? Y pongo entre lo que es el signo de interrogación irreversible. Irreversible porque leí un artículo, ¿no?
en cuanto decía que ya no va a ser irreversible, se va a volver reversible. O sea, el paciente puede entrar nuevamente a sala de operaciones y porque se liga, ¿no? Se liga y se corta. Entonces, nuevamente, desligar lo que se le ha ligado y lo vuelven a suturar, ¿no? Entonces, vuelve a ser normal. Por eso lo puse entre interrogación, que con el tiempo esto de la vasectomía ya no va a ser un método irreversible, sino que va a ser un método reversible. ¿Sí? Seguro y eficaz, por supuesto. Ya cortaron, ya ligaron. No hay forma de que los espermatozoides salgan, ¿no? Que el hombre vaya a eyacular normal, pero sí espermas. Por lo tanto, no hay un embarazo de por medio, ¿no? Y bueno, pues tiene un contra, ¿no? Siempre tiene desventaja. Todo método anticonceptivo va a tener sus ventajas, va a tener sus desventajas. Y va a actuar de acuerdo al organismo de la paciente. En este caso, pues no protege contra las CTS, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? A excepción del preservativo, que es el único método que te va a proteger contra las CTS. Después, ningún método anticonceptivo lo va a hacer, ¿no? Entonces ya estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, que sería otro tema, ¿no? Ya no es aquí ahí estaba, ¿no? ¿Verdad? Estaba intentando explicarles lo que es eh, lo último de los métodos anticonceptivos. Creo que ahí nos quedamos en lo que son los métodos irreversibles, ¿no? Ahí en la ligadura de trompa me quedé, ¿verdad? Sí, les estaba hablando de lo que era la ligadura de trompas. Bueno, disculpa por la cosa, es que aquí lo del internet no sé qué pasó, ¿sí? Bueno, pues ahora continuamos, ¿sí? Lo que era la ligadura de trompas, que era eficaz, segura y que, bueno, pues suele no provocar ningún tipo de alteración, ¿no? En pacientes que se hacen la ligadura de trompa, lo que a veces se suelen ir a quejar o a que le expliquen que tienen cierto dolor, ¿no? Por la zona de la cirugía, pero que mayormente estos dolores cuando se hace una ligadura de trompa, pues suele durar igual que una cesárea. El dolor, las molestias y todo ello, pues suele durante un año lo van a tener, ¿no? Ahora, la ligadura de trompas se hace a la paciente siempre y cuando tenga, pues, más de 3 hijos y sea mayor de 35 años. O sea, y no se puede hacer la ligadura a una paciente joven, ¿no? No se hace porque ha pasado con tantas cosas que han pasado, pues esta paciente joven de repente pues se busca otra pareja, quiere tener hijo y bueno, pues ya está ligada y empiezan ahí los problemas de pareja. Entonces, la paciente que tiene 3 hijos y tiene mayor de 35 años, pues a esa paciente recién se procede a hacerle la ligadura de trompas, ¿no? El método, por supuesto, es eficaz al 100%. Se ligaron las trompas, no hay forma ¿no? De volverlas bueno, porque ya le he dicho, ¿no? Igual que la vasectomía, también se puede volver un método reversible con el tiempo, ¿no? Ligar nuevamente, o sea, suturar, porque se hace un corte, se sutura y se desliga y bueno, pues nuevamente empieza a funcionar las trompas uterinas, ¿no? Y luego tenemos pues lo que es los implantes. En los implantes tenemos el Nesplanón o llamado Implanón, también aquí MINSA lo da, ¿no? El Ministerio de Salud a todos los centros, todos los hospitales, ¿no? Tiene una efectividad del 99%, es diferente a lo que era el Norplan, ¿no? Que era una varilla de 3 tubitos. Esta pues es una sola varilla, subdérmico, como lo pueden ver en la foto, se coloca solamente en la vía intradérmica, ¿no? Libera progestina, o sea, un derivado de lo que es la progesterona, y tiene una duración de 3 a 5 años. Mira, este método lo pueden usar las mujeres que están dando de lactar, ¿m? Porque solamente tiene una hormona nada más, ¿no? Y por lo tanto no va a perjudicar ni va a dañar para nada lo que es la lactancia. Se coloca la paciente posparto también, ¿ven? Por lo que solamente tiene una sola hormona, libera solamente una hormona. Fácil de colocar, fácil de aplicar, como lo ven ustedes ahí en el brazo, es solamente intradérmico, ahora viene como si fuera un aplicador, que se le pone una anestesia local a la paciente alrededor donde le va a aplicar, ¿no?
y pues bueno, pues provoca ciertos efectos secundarios como puede provocar un leve sangrado durante intermenstrual, o sea, me refiero a que al 14º o al 15º día del ciclo, la paciente puede ver un reglado, ¿no? Pero eso está dentro de lo que puede provocar el implanon. Luego esto suele desaparecer. No va a provocar dolor, no va a provocar aumento de sangrado, ni nada de eso. O sea, es un método efectivo mayormente utilizado para adolescentes. Mayormente le indicamos a este tipo de implantes a las adolescentes, ¿no? O a las mujeres bueno, pues que están dando la lactancia complementaria con un biberón, por ejemplo, ¿no? Con leche artificial. Entonces, esta paciente dice, cuidado, pues tienes riesgo de un embarazo, pero no quieres que la lactancia disminuya, entonces, por lo tanto, utiliza este tipo de implante, ¿no? Usado ya hace mucho, desde el año 2000, creo, porque fue reemplazado por Necplan o Implanon, como le llaman, ha sido reemplazado por lo que es reemplazó al Norplan, ¿no? Bien, pues luego tenemos aquí ya, entramos a ver lo que es lo que dicen a nivel mundial cuando se habla de cifras, ¿no? A nivel mundial se dice que los anticonceptivos modernos han aumentado ligeramente en un 54%, ligeramente, 54%, 54%, pues eso es más de la mitad, ¿no? En mujeres de 15 y 49 años, ¿ves? Las chicas jóvenes lo usan, ¿no? Todo lo que son los anticonceptivos modernos, de lo que les he estado hablando, de lo que MINSA da aquí en lo que es Lima, ¿no? Y que en África, pues el uso es de un 28,5% y en Asia un 61%, ¿no? América Latina y el Caribe pues tienen un porcentaje de un 66%. El uso de métodos en los hombres pues representa una proporción relativamente pequeña, efectivamente, ya les he dicho, ¿no? Los hombres pues no suelen usar mucho lo que son los anticonceptivos, son muy reacios a hacerse una vasectomía, a usar un preservativo, ¿no? Hay colegas que tienen que enseñarle a las mujeres a colocar el preservativo al varón para que de esta manera pues ellos lo usen, ¿no? Pues se lleva un taller aquí en Lima para enseñarle a las mujeres cómo colocar el preservativo. Bien, entonces, luego dice, los métodos se limitan, bueno, se limita solamente a usar el condón y la esterilización, bueno, los hombres pueden hacer solamente esas dos cosas, ¿no? O bien el preservativo, usar el condón, o bien hacerse la vasectomía, una manera de evitar el embarazo. Por ejemplo, acá en lo que es Lima, Callao, es una de las zonas en que los hombres son muy reacios a usar los preservativos, ¿no? Y eso es una de las zonas donde hay muchos embarazos, hay muchas mujeres con muchísimos niños, ¿no? Y bueno, porque su situación económica no es buena como para mantener y los niños mayormente pues están desnutridos, ¿no? Entonces a ese paciente y unas colegas que fueron especialmente a enseñarles los métodos modernos y sobre todo el uso del preservativo. Bien, y aquí entramos con COVID. Entonces, en COVID, ¿cómo ha repercutido el COVID en lo que es planificación familiar? ¿No? Ya cuando entramos, pues los centros de primer nivel pues fueron cerrados y no se atendían nada relacionado en lo que era los métodos anticonceptivos, nada relacionado a ni siquiera a los controles prenatales, ¿no? Entonces, pues ha repercutido muchísimo, muchísimo en lo que es planificación familiar, ¿no? El personal clínico podría no tener tiempo suficiente de ofrecer esos servicios porque había muchos otros tipos de pacientes que atender, ¿no? Los sanitarios, pues los centros sanitarios estaban limitados, ¿no? En ciertos sitios nada más, ciertas zonas fueron cerrados. Y las mujeres, pues, por miedo a contagiarse, no acudían a los centros por su método de planificación, ¿no? Porque esto se hizo o estamos viendo hasta el momento en una época pues muy, muy difícil, ¿no? El miedo al contagio, el miedo a juntarme con otra persona y pues esto ha hecho que
que limiten sus idas a los centros de salud y con ello pues no recibir ningún método de anticonceptivo. Pero con la norma que hoy ya se dio de MINSA, pues ya se reaperturaron, ya se abrieron nuevamente los centros de salud y pues tenemos que salir, la que hacemos la visita domiciliaria, también cargar con los métodos para poderles dejar ya no por un mes, sino por 3 meses. O sea, de esa manera están cubiertas por 3 meses, ¿no? Mientras todo esto de lo de la pandemia vaya bajando. La cadena de la interrupción del suministro, pues claro, afectó la disponibilidad de los anticonceptivos, de los lugares, o sea, a dónde ir a recogerlos, ¿no? Y pues bueno, se hicieron las farmacias, o sea, las pacientes iban a buscar las farmacias que también ya pues se agotaron. O sea, no habían tampoco los métodos anticonceptivos, lo que la paciente usaba, ¿no? La paciente está acostumbrada a usar el método hormonal, la pastilla anticonceptiva que da el Ministerio de Salud, pues no lo vende la farmacia, con esa marca no existe, no lo tiene. Entonces hubo un cambio de pastilla y ese cambio de anticonceptivo pues ha hecho en la paciente a veces que diga pues me duele la cabeza o estoy fastidiada y todo, y deja de usar el método anticonceptivo. Es por eso que los embarazos, ¿no? En el año 2021 pues va a haber muchísimos embarazos no planificados, ¿no? Bueno, también tiene que ver muchísimo la escasez de productos en los lugares, en la forma privada también. O sea, ya en la forma privada ya no se veía nada de lo que era planificación familiar. O sea, ya también teníamos que ver con los otros tipos de pacientes. Entonces, pues, las mujeres se quedaban sin método. O sea, por lo menos se han quedado unos 3 meses. Imagínense, se quedan con 3 meses la cantidad de embarazos. Si seguimos con más, la cantidad de embarazos va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, pues esto está repercutiendo muchísimo lo que es el COVID en la planificación familiar. Bien, pues entonces aquí nos quedamos, colegas, porque las invitamos para el día miércoles en el que continuamos con lo que es métodos anticonceptivos, planificación familiar en el contexto COVID, porque aquí entramos todos a hablar ya cómo ha afectado esta pandemia en lo que es planificación familiar. Ya hemos hablado de cómo han surgido o cómo se usaban los anticonceptivos en la época de la prehistoria, en la época antigua, en la Edad Media y todo eso, pues ahora ya y cómo ha ido avanzando y cómo, en qué situación hoy nos encontramos con esta pandemia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención y el día miércoles continuamos igual, a la misma hora, ¿no? De 4 a 6. Muchas gracias. Hasta luego.